Bien, pues con el doctor Ferrer vamos a hablar de esa maldad que a todos de alguna manera nos envuelve. Tenemos esa parte buena, esa parte mala, el yin y el yang que dicen los hinduistas. Tenemos el ángel bueno, tenemos el ángel caído, el ángel malo, entre comillas, ¿verdad? Y es que lo tenemos absolutamente todo. Yo no sé si la maldad también es parte sustancial en otras especies, ¿no? Si los animales, el resto de animales también son malos por naturaleza como lo es el ser humano. No lo sé, pero vamos a intentar descubrirlo y dónde está escondida esa maldad, si está escondida en alguna parte de nuestro cuerpo. Doctor Isidro Ferrer, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerle con nosotros, doctor. Gracias, igualmente. Además, que se preocupe también un especialista de su talla y grado en dónde está, en buscar la maldad en las personas. ¿Por qué esa preocupación, doctor? Bueno, desde un punto de vista médico, pues me ha interesado por el hecho de que la maldad produce daño, o sea, produce un problema, es un problema de salud, en cierta manera, ¿no? Es quizá la mayor causa de muerte no natural, para entendernos, ¿no? El daño producido por el propio ser humano. Y esto es una cosa que ocurre prácticamente en la especie humana. Las otras especies pueden causar daño, pero pueden causar daño sin el aspecto volitivo de la necesidad de hacer daño. O sea, lo hacen de una manera espontánea e instintiva. Quizás se ha visto algunas actuaciones de maldad en algunos chimpancés, por ejemplo, el intentar hacer daño a otro de su misma especie, pero esto es una excepción. O sea, el hecho de hacer daño de una manera voluntaria es un hecho volitivo en el que entra la conciencia, y esto es particular del ser humano. Son términos a veces un tanto psicológicos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la medicina, ya no psicológica, sino la medicina biológica, cuando hablamos de maldad, ¿es la misma maldad, doctor? Sí, es que, a ver, una de las cosas sería el daño, la enfermedad mental, la demencia y la maldad entendida como un aspecto psicopático, para entendernos, ¿no? La capacidad de hacer daño la tiene el ser humano y la tienen otras especies. Hay algunas alteraciones neurológicas y algunas alteraciones mentales que pueden ser causa de daño. Por ejemplo, pues una persona puede estar deprimida y puede causarse daño a sí mismo, incluso llegar al suicidio. Es un aspecto límite de autolesión. Pero esto no es maldad. O sea, el aspecto de maldad y el aspecto que podríamos traducirlo en la vida diaria como psicopatía, es decir, esta persona es un psicópata, es un tipo de alteración de la moralidad, más que de aspectos puramente que entendemos ahora como biológicos. Después veremos a ver qué es lo que se entiende por moralidad, ¿no? Claro, ¿no? Pero porque, es un aspecto diferente. Claro, porque esa maldad, doctor Ferrer, ¿dónde se esconde? ¿Dónde está? ¿En el corazón, en las emociones, en los sentimientos, en la cabeza, No, en alguna neurona? prácticamente se entiende que está... Claro, todo el organismo interviene, ¿no? Y cuando hay un acto de maldad, que muchas veces es el resultado de una manifestación de odio, de envidia, de sentimientos o de sensaciones que todo el mundo conoce y puede haber sentido alguna vez, esto se desarrolla particularmente en el cerebro. Otra cosa es que además hayan alteraciones que llamamos vegetativas, que pues hay taquicardia, o hay una sensación de opresión en el estómago, o hay una serie de cosas. Pero lo que es interesante es que realmente cuando hay un acto de odio, pues se activan unas áreas cerebrales y se activan unas áreas concretas del cerebro. Quiere decir que es una modificación de la función cerebral que existe. ¿Y estas áreas personas. están controladas? ¿Se sabe exactamente dónde están? Estas áreas están controladas, bueno, controladas. Se sabe que hay una activación de un núcleo que se llama amígdala, de una corteza que se llama frontal, de un córtex que se llama prefrontal, de una zona también del cerebro que es el córtex cingular. Sabemos que se activan, pero se activan en situaciones de odio y se activan también en situaciones de fuerte emoción, para entendernos. De manera que existen unas áreas concretas que sí que se activan, pero que no son totalmente exclusivas del odio ni de la capacidad de hacer daño, sino que se activan más globalmente. O sea que si hiciéramos una trepanación en el cerebro de aquellas personas malas, malísimas, no podríamos extraer únicamente la maldad, sino nos llevaríamos también parte de la bondad de la propia especie. Sí, yo no sería partidario de trepanar a nadie, de todas formas, por si acaso, ¿no? No, quiero decir con esto es un aspecto muy interesante, porque durante mucho tiempo, durante muchos años, se hicieron lobectomías. Y se hicieron lobectomías frontales para curar algunas
conductas que eran anormales para el propio individuo, dañinas para el propio individuo, pero también para los demás. La lobectomía en este aspecto era un aspecto médico útil, una herramienta útil, pero después fue utilizada pues, para mejorar las conductas de personas que no pensaban de la misma manera o que no tenían conductas sexuales diferentes a lo establecido por un estándar. Quiero decir que la intervención quirúrgica y el aplicar actuaciones directas sobre el cerebro es complicado, puede ser utilizado de una manera nefasta y maligna también. Y maligna también. Maligna. Claro, hablamos de maldad de la propia especie humana, que es la única especie que de verdad hace daño por querer hacer daño, por herir. Los otros animales pues hacen daño, pero no buscando el daño o la maldad en sí, sino hacen daño a lo mejor, pues bueno, porque no quieren, de forma involuntaria, sí. ¿No? No obstante, esa maldad que ya nace con el género humano, doctor Ferrer, se va cosechando, se va ampliando con el paso del tiempo, con nuestras experiencias día a día. El que nace malo morirá malo y no tiene... Bueno, hay unas cosas que son interesantes conocer. Por ejemplo, a ver, el hecho de la maldad o no maldad es una cosa que yo creo que va inherente al ser humano como especie. Esto es lo que ha permitido ser el dueño de la creación, el ir destruyendo otras especies, incluso la propia. O sea, esto tiene un aspecto evolutivo que en ocasiones pues, se ha ido en contra de sí mismo. Pero el otro punto es ver este aspecto. ¿Un niño nace malo y se va volviendo más malo con el tiempo? Pues no es exactamente esto, pero sí que hay condiciones experimentales en animales y condiciones en la vida diaria humana que establecen y que han podido establecer que una serie de condicionamientos en la infancia pues dan lugar a un tipo de conductas más adelante. Y que este tipo de conductas marcan incluso no lo que podríamos decir aspecto cultural del individuo o una conducta externa del individuo, sino incluso marcan la manera cómo se comportan los genes, en un fenómeno que se llama epigenética. Es decir, los genes en la infancia, por ejemplo, un acto de bullying o un acto de violación, por ejemplo, pues esto tiene un marcaje sobre el propio genoma, no directamente sobre el DNA, sobre el ácido nucleico, pero sí la manera como se va a expresar este ácido nucleico. Es decir, se produce una impronta, y esta impronta puede ser positiva o normalmente negativa. Una persona que ha sufrido malos tratos en la infancia pues tiene más posibilidades de poder ser un maltratador, porque se ha tenido que defender de aquella situación para poder sobrevivir. Esto no quiere decir, evidentemente, que todas las personas que han tenido un maltrato sean malas, pero evidentemente en un inicio, en la experiencia pobre en un inicio, sí que afecta al individuo posteriormente. Y lo que es importante es este punto, que no es un aspecto simplemente cultural y educativo, sino que la impronta afecta sobre nuestras propias informaciones genéticas. Y esto es algo que hemos aprendido hace poco. Es un aspectos recientes, pero que implican pues, un aspecto más, bueno, un conocimiento mejor de en qué se basa la maldad, el comportamiento, las bondades, etc. ¿no? Doctor Ferrer, hablábamos creo el otro día también en radio, ¿no? y yo creo que le hacía también mención a otros catedráticos de genética que no hablan de la maldad, sí que hablan de ese implante de nuestras acciones, de nuestro día a día, ¿no? De lo que venimos haciendo, consumiendo, realizando, esa impronta que luego queda en nuestra genética y que al cabo de pues, 50 años, ¿verdad? Después de una década, 2 décadas, 3, es igual el tiempo que podamos hacer que la vida continúe gracias a nosotros, ¿no? Nuestros hijos o nuestros nietos tendrán aquellas improntas que nosotros tuvimos en su momento, ¿no? Sí, pues no sé, nuestros nietos comerán ciertas cosas que nosotros comíamos o no les gustarán ciertos alimentos que nosotros no nos gustaba porque venía de genética, ¿no? Entonces, si eso es así, y nuestra maldad también se implanta de alguna manera en ese hecho genético, ¿no? Eso significa que si somos buenos, muy buenos, nuestros nietos serán muy buenos o mucho mejor el día de mañana, pero si somos malos, por esa misma genética, nuestros nietos van a reproducir también nuestras aptitudes, nuestra moralidad el día de mañana. Bueno, esto es una de las posibilidades, quiero decir que la permanencia de los actos volitivos, ya sean negativos o positivos, esto es una cosa que se ha ido repitiendo a lo largo de la vida del ser humano.
El problema es que el planteamiento que se ha hecho en muchas ocasiones, o prácticamente siempre, es atribuirlo a problemas de evolución, a problemas culturales, a situaciones antropológicas, sociales, y esto está bien, pero quizá lo que sería interesante y lo que ahora pues, se está estudiando con mayor detalle es cuáles son las bases moleculares y las bases bioquímicas de todo este fenómeno.